Continuamos con Sherlock Holmes. La inquilina del velo. Si se toma en cuenta que el señor Sherlock Holmes se mantuvo en la práctica activa de su profesión durante 23 años y que durante 17 de ellos me fue permitido cooperar con él y tomar nota de todos sus actos, se entenderá que tenga una gran cantidad de material a mi disposición. El problema ha sido siempre no el de encontrar, sino el de elegir. Ahí está la larga hilera de anuarios que llenan un estante y ahí las carpetas llenas de documentos que constituyen un magnífico filón para el estudioso, no solo del crimen, sino de los escándalos sociales y oficiales de los últimos años de la era victoriana. Respecto a estos últimos, puedo decir que aquellos que escriben cartas angustiadas, suplicando que no se toque el honor de sus familias o la reputación de célebres antepasados, no tienen nada que temer. La discreción y el alto sentido del honor profesional que siempre han distinguido a mi amigo siguen operando en la elección de estas memorias y ninguna confianza se verá burlada. Censuro, sin embargo, el modo más enérgico, los intentos que últimamente se han llevado a cabo de conseguir esos documentos para destruirlos. Conocemos el origen de estos ultrajes y si se repiten, tengo la autorización del señor Holmes para decir que se hará pública toda la historia referente al político, el Faro y el Corvejón amaestrado. Habrá a menos un lector que entenderá. No es razonable suponer que todos y cada uno de estos casos dieran a Holmes la oportunidad de exhibir esos curiosos dones de instinto y observación que he tratado de poner de relieve en estas memorias. Algunas veces tenía que recoger el fruto a costa de un gran esfuerzo, pero otras veces el fruto le caía a las manos sin dificultad. Pero a menudo las más terribles tragedias humanas estaban mezcladas en aquellos casos que le brindaban menos oportunidades de lucimiento. Y es uno de estos el que ahora deseo relatar. Para contarlo, he efectuado un pequeño cambio de nombre y lugar. Por lo demás, los hechos fueron tal como los voy a narrar. Cierta mañana, ya muy avanzado el año 1896, recibí una apresurada nota de Holmes pidiéndome que fuera a verle. Cuando llegué a su casa me lo encontré sentado en una atmósfera cargada de humo, con una dama maternal, ya mayor, del rollizo tipo de las clases rurales acomodadas, sentada en la correspondiente silla frente a él. Le presento a la señora Mary Lowe de South Brixton, dijo mi amigo con un movimiento ondulante de la mano. La señora Mary Lowe no tiene ninguna objeción al tabaco, Watson. Si usted desea ceder a sus feos vicios. La señora Mary Lowe va a contarle una interesante historia que puede perfectamente llevar a nuevos desarrollos en los que su presencia puede ser muy útil. Cualquier cosa que yo pueda hacer. Entenderá usted, señora Mary Lowe, que si voy a ver a la señora Ronder, preferiría tener un testigo.
usted se lo hará comprender antes de que lleguemos. Dios le bendiga, señor Holmes, dijo nuestra visitante. Está tan impaciente por verle que podría usted ir a verla acompañado por toda una parroquia. Entonces, iremos a la primera hora de la tarde. Veamos si conocemos correctamente los hechos antes de ponernos en marcha. Si los recapitulamos, ayudaremos al doctor Watson a entender la situación. Dice usted que la señora Ronder ha sido su inquilina durante 7 años y que solo una vez le ha visto usted el rostro. Y quisiera Dios que no se lo hubiera visto, dijo la señora Merrilow. Lo tenía, según entiendo, terriblemente mutilado. Mire, señor Holmes, apenas podría decirse que aquello fuera realmente un rostro. Así lo vi yo. Una vez nuestro lechero la entrevió atisbado a la ventana del primer piso y se le cayó la vasija y se le derramó toda la leche en el jardín. Así es esa cara. Cuando la vi, llegué junto a ella sin que se diera cuenta. Se tapó rápidamente y luego dijo: «Ahora, señora Merrilow, sabe por fin por qué nunca me alzo el velo». ¿Sabe usted algo de su historia? Nada en absoluto. ¿Le dio referencias cuando alquiló la casa? No, señor, pero traía dinero y en abundancia. Puso en la mesa el pago adelantado de todo un trimestre y no discutió las condiciones. En estos tiempos, una mujer pobre como yo no puede permitirse dejar pasar una oportunidad como esa. ¿Le dio alguna razón de por qué elegía su casa? Mi casa está apartada de la vía pública y está más recogida que la mayor parte de las casas. Además, solo tomo un inquilino y no tengo familia que viva conmigo. Creo que miró otras casas y vio que la mía era la que más le convenía. Lo que busca es aislamiento y está dispuesta a pagar para conseguirlo. ¿Dice usted que en ningún momento le ha permitido verle la cara, salvo en esa ocasión accidental? Bueno, es una historia notable, muy notable, y no me sorprende que desee usted que sea estudiada. Yo no, señor Holmes. A mí me basta con cobrar el alquiler. Es imposible tener a una inquilina más sosegada y que de menos molestias. Entonces, ¿por qué ha tomado esta iniciativa? Por su salud, señor Holmes. Parece estar consumiéndose. Y hay algo terrible en su mente. Asesinato, grita, asesinato. Y una vez le oí gritar: bestia cruel, monstruo. Fue durante la noche. El grito resonó en toda la casa y me hizo estremecer. Así que fui a verla por la mañana. Señora Ronder, voy y le digo, si tiene algo que le perturbe el alma, tiene a la iglesia. Le digo, y tiene a la policía. Entre una y otros podría conseguir usted cierta ayuda, por el amor de Dios. La policía no, dijo ella, y el clero no puede cambiar lo que ya ha ocurrido. Y, sin embargo, quedaría tranquila si pudiera contarle la verdad a alguien antes de morir. Bueno, digo yo, si no quiere usted la policía oficial, está ese detective del que hemos leído cosas. Con perdón, señor Holmes,
Y ella saltó enseguida sobre esto. Ese es el hombre, dice. Me pregunto por qué no había pensado antes en él. Tráigalo, señora Merrilow, y si no quiere venir, dígale que soy una mujer de la exhibición de fieras de Ronder. Dígale esto y menciónele el nombre de Abbas Parva. Aquí lo tengo, tal como ella lo escribió, Abbas Parva. Eso le hará venir si es el hombre que yo creo que es. Y me hará ir, desde luego, observó Holmes. Muy bien, señora Merrilow. Me gustaría tener una breve charla con el doctor Watson. Nos llevará hasta la hora de la comida. ¿Puede, doctor Watson? Nos llevará hasta la hora de la comida. ¿Puede usted esperarnos hacia las 3 en su casa de Brixton? Apenas nuestra visitante había anadeado fuera de la habitación, no hay otro verbo que pueda describir el método de progresión de la señora Merrilow. Cuando Sherlock Holmes se arrojó con feroz energía sobre la pila de libros vulgares que estaba en el rincón, durante unos pocos minutos solo se oyó un constante susurro de hojas y luego, con un gruñido satisfecho, encontró lo que buscaba. Estaba tan excitado que no se levantó, sino que se sentó en el suelo como un extraño Buda y con las piernas cruzadas, rodeado por libros de gran tamaño y con uno de ellos abierto sobre las rodillas. Ese caso me llevó de cabeza en su momento, Watson. Aquí tengo mis notas marginales que lo demuestran. Confieso que no pude sacar nada en claro y sin embargo estaba convencido de que el juez instructor estaba equivocado. ¿No recuerda usted nada de la tragedia de Abbas Parva? Nada, Holmes. Y sin embargo, estaba entonces conmigo. Pero, desde luego, mi impresión fue muy superficial porque no había por dónde avanzar y ninguna de las partes contrató mis servicios. Quizá querrá usted leer los periódicos. ¿No puede usted exponerme los puntos? Eso es fácil. Probablemente me vuelva todo a la memoria mientras hablo. Ronder, naturalmente, era un hombre artístico. Era el rival de Wombwell y de Sanger y uno de los más grandes artistas circenses de su tiempo. Se sabe, sin embargo, que se dio a la bebida y que tanto él como su espectáculo estaban en su nivel más bajo cuando se produjo la tragedia. La caravana se había detenido a pasar la noche en Abbas Parva, que es un pueblecito de Berkshire, y fue entonces cuando surgió aquel horror. Se dirigían a Wimbledon, viajando por carretera, y solo habían acampado, sin intención de dar ninguna representación, porque el pueblo es tan pequeño que no les hubiera sido rentable montar el espectáculo. Tenía entre sus fieras a un magnífico león norteafricano. Se llamaba Rey de Sara, y tanto Ronder como su mujer acostumbraban dar su número dentro de su jaula. Aquí, como ve, tenemos una fotografía del número y por ella ver que Ronder era un grueso personaje porcino y que su esposa era una mujer espléndida. Durante la investigación, alguien declaró que se habían dado algunos signos de que el león era peligroso, pero como suele ocurrir, la familiaridad conllevó el desprecio al peligro.
y no habían hecho caso de estos signos. Lo usual era que Ronder mismo o su mujer le dieran la comida al león por la noche. A veces iba uno solo, a veces iban ambos, pero nunca permitían que otra persona lo hiciera porque pensaban que, mientras fueran ellos los que le llevaran la comida, el león les consideraría sus benefactores y nunca les atacaría. Aquella noche en particular, hace 7 años, fueron ambos, y entonces ocurrió algo terrible, algo cuyos detalles no han quedado nunca claros. Según parece, todo el campamento despertó a medianoche por los rugidos del animal y por los gritos de la mujer. Los mozos de la cuadra y los employés salieron precipitadamente de sus tiendas, provistos de linternas a cuya luz se reveló a un espantoso espectáculo. Ronder yacía muerto, con la parte posterior del cráneo destrozada y con profundas huellas de garras en el cuero cabelludo, a unas 10 yardas de la jaula que estaba abierta. Junto a la puerta de la jaula estaba tendida de espaldas la señora Ronder, con la criatura encima suyo, gruñendo. Le había desgarrado el rostro de tal modo que nadie pensó que pudiera sobrevivir. Varios de los hombres del circo, guiados por Leonardo el forzudo y por Griggs el payaso, apartaron a la criatura valiéndose de palos largos. El león saltó dentro de su jaula y enseguida lo encerraron en ella. Era un misterio cómo había salido. Se conjeturó que el matrimonio había querido entrar en la jaula y que cuando la puerta estuvo abierta, la fiera saltó sobre ellos. No había ningún otro punto de interés entre las declaraciones, salvo que la mujer, en un delirio agónico, gritaba una y otra vez: «¡Cobarde, cobarde!», mientras la llevaban al carromato en que vivían. Pasaron 6 meses antes de que pudiera declarar, pero las gestiones judiciales habían proseguido, culminando con el obvio veredicto de muerte por accidente. ¿Qué otra posibilidad podría imaginarse?, dije yo. Es natural que diga eso, y sin embargo había 1 o 2 puntos que tenían desconcertado al joven Edmunds, de la Fiscalía de Berkshire. ¡Qué gran tipo ese! Al cabo de un tiempo lo mandaron a Allahabad. Allí fue como conocí el asunto, ya que me visitó y nos fumamos 1 o 2 pipas hablando del tema. Era un hombre delgado, rubio. Exacto. Estaba seguro de que ahí daría usted con la pista. Pero, ¿qué era lo que le desconcertaba? Bueno, ambos estuvimos desconcertados. Era endiabladamente difícil reconstruir el asunto. Mírelo desde el punto de vista del león. Lo liberan. ¿Qué hace entonces? Da media docena de saltos hacia adelante que le llevan hasta Ronder. Ronder se vuelve para huir, ya que los zarpazos estaban en la parte posterior del cráneo. Pero el león lo abate. Luego, en vez de seguir adelante y escapar, vuelve hacia la mujer, que estaba junto a la jaula, la derriba y se le come el rostro. Por otra parte, esos gritos que ella lanzó parecen implicar que su marido le había fallado de algún modo. ¿Qué pudo haber hecho el pobre diablo
para ayudarla? ¿Ve usted dónde está la dificultad? Desde luego. Y luego había otra cosa. Ahora, al pensarlo, me vuelve a la memoria. Había ciertos indicios de que, justo en el momento en el que el león rugió y en que la mujer chilló, un hombre se echó a gritar aterrorizado. El tal Ronder, sin duda. Bueno, sí, tenía el cráneo destrozado, difícilmente hubiera podido esperarse volverle a oír. Hubo al menos 2 testigos que hablaron de los gritos de un hombre mezclados con los de la mujer. Yo estaría por suponer que en aquellos momentos el campamento entero estaría gritando. En cuanto a los otros puntos, creo que podría sugerir una solución. Me encantaría examinarla. Los dos estaban juntos, a 10 yardas de la jaula, cuando el león quedó libre. El hombre dio media vuelta y fue derribado. A la mujer se le ocurrió la idea de entrar en la jaula y cerrar la puerta. Era su único refugio. Corrió hacia ella y justo cuando llegaba la bestia saltó sobre ella y la derribó. Ella estaba resentida porque su marido había alentado el furor de la bestia al tratar de huir. Si se le hubieran enfrentado, quizás hubieran podido dominarla. De ahí sus gritos de cobarde. Brillante, Watson. Solo hay una mácula en su diamante. ¿Y cuál es, Holmes? Si ambos estaban a 10 pasos de la jaula, ¿cómo quedó libre la bestia? ¿No es posible que tuvieran algún enemigo que la soltara? ¿Y por qué había de atacarles salvajemente cuando estaba acostumbrado a jugar con ellos y hacer sus monerías con ellos dentro de la jaula? Es posible que el mismo enemigo hiciera algo que lo enfureciera. Holmes pareció ensimismarse y permaneció en silencio unos momentos. Bueno, Watson, hay una cosa en favor de su teoría. Ronder era un hombre con muchos enemigos. Edmunds me contó que era terrible cuando estaba bebido. Era fuerte y camorrista. Maldecía y golpeaba a cualquiera que se le cruzara por delante. Imagino que estos gritos referentes a un monstruo de los que ha hablado nuestra visitante eran reminiscencias nocturnas del querido difunto. Sin embargo, nuestras especulaciones son futiles mientras no se nos expliquen los hechos. Hay perdiz fría en la alacena, Watson, y también una botella de Montrachet. Renovemos nuestras energías antes de que volvamos a necesitarlas. Cuando el coche nos depositó en la casa de la señora Merrilow, encontramos a la rolliza dama llenando la entrada de su humilde pero retirado domicilio. Estaba muy claro que su principal preocupación era la de perder a una inquilina valiosa y nos imploró, antes de llevarnos a su presencia, que no dijéramos ni hiciéramos nada que pudiera conducir a tan poco deseado fin. Cuando la hubimos tranquilizado, nos guió por un tramo recto de escaleras mal alfombradas y nos hizo entrar en la habitación de la misteriosa inquilina. Era un sitio cerrado, rancio, mal ventilado, tal como era de esperar, puesto que su ocupante lo abandonaba raras veces.
De haber guardado fieras enjauladas, aquella mujer parecía, por alguna compensación del destino, haber pasado a ser ella misma una bestia enjaulada. Estaba sentada en un sillón desvencijado en el rincón más oscuro de la habitación. Largos años de inacción habían estropeado las líneas de su figura, pero en otro tiempo debió ser hermosa y conservaba todavía armonía y voluptuosidad. Un denso velo negro le cubría el rostro, pero le caía hasta el labio superior, dejando al descubierto una boca de perfecto dibujo y un mentón delicadamente redondeado. Pude imaginarme con facilidad que había sido una mujer realmente hermosa. También su voz era bien modulada y agradable. Mi apellido no le es del todo conocido, señor Holmes, dijo. Pensé que le traería aquí. Así ha sido, señora, aunque no sé cómo pudo enterarse de que yo estaba interesado en su caso. Me enteré cuando recobré la salud y me interrogó el señor Edmonds, el detective del condado. Me temo que le mentí. Quizá hubiera sido más sensato haber dicho la verdad. Habitualmente es más sensato decir la verdad, pero ¿por qué le mintió? Porque de ello dependía la suerte de otra persona. Sé que era un ser absolutamente indigno y sin embargo no quería tener su destrucción sobre mi conciencia. Habíamos estado tan cerca el uno del otro, tan cerca. Pero, ¿no existe ya ese impedimento? No, caballero, la persona de la que le hablo ha muerto. Entonces, ¿por qué no le cuenta a la policía todo lo que sabe? Porque hay que tomar en cuenta a otra persona. Esta otra persona soy yo. No podría soportar el escándalo y la publicidad que se derivarían de una investigación policial. No voy a vivir mucho más, pero quiero morir tranquila. Y sin embargo, quería encontrar a un hombre de buen juicio a quien contar mi terrible historia, para que cuando yo haya muerto se entienda todo. Me halaga usted, señora. Soy también una persona responsable. No le prometo que cuando usted haya hablado, no considere mi deber remitir el caso a la policía. Creo que no será así, señor Holmes. Conozco bien su modo de ser y sus métodos, porque he seguido su trabajo durante años. La lectura es el único placer que la suerte me ha dejado, y poco de lo que ocurre en el mundo se me escapa. De cualquier modo, correré el riesgo del uso que haga usted de mi tragedia. Me aliviará contársela. Mi amigo y yo estaremos encantados de escucharla. La mujer se puso en pie y sacó de un cajón la fotografía de un hombre. Estaba claro que era un acróbata profesional, un hombre de magnífica estampa, fotografiado con sus fuertes brazos cruzados sobre el pecho y con una sonrisa asomando por debajo de su doblado bigote. Era la sonrisa jactanciosa de un hombre de muchas conquistas. Este es Leonardo, dijo. Leonardo el forzudo, que declaró, él mismo, y este es mi marido. Era un rostro espantoso, un cerdo humano, o mejor dicho, un oso salvaje humano, porque era formidable en su bestialidad.
Uno podía imaginarse aquella boca indigna rechinando y espumeando en sus furores, y podía representarse aquellos ojillos viciosos despidiendo pura malignidad cuando miraban al resto del mundo. Un rufián, un camorrista, una bestia. Todo ello estaba escrito en aquella cara de gruesas mejillas. Estos dos retratos podrán ayudarles, caballeros, a comprender la historia. Yo era una pobre muchacha de circo criada en el serrín de las pistas, que saltaba a través del aro antes de los 10 años. Cuando me hice mujer, ese hombre me amó, si es que una lujuria como la suya puede llamarse amor, y en mala hora me convertí en su mujer. A partir de aquel día viví en un infierno, y él era el diablo que me atormentaba. No había nadie en todo el circo que no supiera cómo me trataba. Me dejaba por otras. Me ataba y me azotaba con la fusta cuando me quejaba. Todos me compadecían y todos le aborrecían. Pero, ¿qué podían hacer? Todo el mundo le tenía miedo, porque a veces era temible y un auténtico criminal cuando había bebido. Una y otra vez le detuvieron por agresiones o por malos tratos a animales, pero tenía mucho dinero y las multas no significaban nada para él. Los mejores hombres nos habían dejado y el espectáculo empezó a declinar. Solamente Leonardo y yo lo manteníamos en pie, junto con el pequeño Jimmy Griggs, el payaso. Pobre diablo, no tenía demasiados motivos para hacer bromas, pero hacía lo que podía para que las cosas se aguantaran. Luego, Leonardo fue entrando cada vez más en mi vida. Ya ven cuál era su apariencia. Sé ahora qué espíritu ruin se ocultaba en ese cuerpo espléndido, pero comparado con mi marido, parecía el ángel Gabriel. Tuvo piedad de mí y me ayudó hasta que nuestra intimidad se convirtió en amor. En un amor profundo, profundo y apasionado. Un amor en el que había soñado, pero que nunca había esperado sentir. Mi marido sospechó, pero creo que era tan cobarde como camorrista, y ese Leonardo era el hombre al que temía. Se vengaba a su modo, torturándome más que nunca. Cierta noche mis gritos atrajeron a Leonardo a la puerta de nuestro carromato. Aquella noche rozamos la tragedia y mi amante y yo nos tardamos en comprender que ésta no podía evitarse. Mi marido no merecía vivir. Planeamos su muerte. Leonardo tenía una mente lúcida y maquinadora. Fue él quien lo planeó. No lo digo para censurarle, porque yo estaba dispuesta a seguirle paso a paso en esa senda, pero jamás hubiera tenido ingenio suficiente para elaborar un plan como aquel. Hicimos una masa, Leonardo la hizo, y en la parte más pesada pusimos 5 largos clavos de acero, con la punta hacia afuera, con idéntica separación que la de la garra del león. Esto era lo que asestaría a mi marido el golpe mortal, pero montaríamos la apariencia de que había sido el león el que escapándose lo había matado. Era negra noche cuando mi marido y yo nos dirigimos, como de costumbre, a alimentar a la bestia.
Llevábamos la carne cruda en un cubo de zinc. Leonardo esperaba tras una esquina el carromato frente al que teníamos que pasar para llegar a la jaula. Tardó demasiado y pasamos de largo antes de que soltara el golpe, pero nos siguió de puntillas y oí el golpe de la masa destrozándole el cráneo a mi marido. Mi corazón brincó de alegría ante aquel sonido. Salté hacia adelante y descorrí el pestillo que cerraba la puerta de la jaula del león. Y entonces ocurrió lo horrible. Quizás han oído hablar de lo fácilmente que esas criaturas olfatean la sangre humana y cómo ese olor las excita. Un extraño instinto le había dicho a la bestia en un instante que un ser humano había muerto sangrientamente. Cuando abrí la puerta, saltó fuera de la jaula y en un instante estuvo encima mío. Leonardo pudo haberme salvado. Si hubiera saltado hacia adelante y hubiera golpeado a la fiera con su masa, quizá la hubiera acobardado, pero le fallaron los nervios. Le oí lanzar un grito de terror y luego le vi dar media vuelta y huir. En aquel mismo instante, los dientes del león se hundieron en mi cara. Su cálido aliento nauseabundo me había ya envenenado y apenas tuve sensación de dolor. Traté con las palmas de las manos de alejar de mí aquellas enormes fauces humeantes y manchadas de sangre, y grité pidiendo socorro. Percibí que el campamento se movilizaba y luego recuerdo confusamente que un grupo de hombres, Leonardo, Griggs y otros, me sacaba de entre las garras de la fiera. Ese fue mi último recuerdo, señor Holmes, por más de un mes de inconsciencia. Cuando volví en mí y me vi en el espejo, maldecí a aquel león. Oh, cómo le maldecí, no por haberme quitado la belleza, sino por haberme quitado la vida. Tenía un solo deseo, señor Holmes, y tenía dinero suficiente para cumplirlo. Consistía en cubrirme de tal modo que mi pobre rostro no se viera nunca, y en vivir donde nadie a quien hubieran conocido pudiera encontrarme. Esto era todo lo que podía todavía hacer, y fue lo que hice. Una pobre bestia herida que se ha arrastrado hasta este agujero para morir. Ese es el fin de Eugenia Ronder. Permanecimos un rato en silencio. Después de que la infeliz mujer hubo terminado de contar su historia, luego Holmes extendió su largo brazo y le dio unos golpecitos en la mano. Pobre muchacha, dijo, pobre muchacha. Las vías del destino son realmente difíciles de entender. Si no hay una compensación más allá de este mundo, el mundo es una broma cruel. Pero, ¿qué fue de ese Leonardo? Nunca volví a verle ni a saber de él. Quizá no tuve razón al sentirme tan amargadamente resentida con él. Antes hubiera podido amar a uno de los monstruos que exhibíamos por todo el país que a la cosa que el león había dejado. Pero el amor de una mujer no es cosa fácil de dejar de lado. Me había abandonado a las garras de la fiera, me había fallado en la necesidad y sin embargo no pude resignarme a mandarle a la horca. En cuanto a mí, poco me importaba lo que me ocurriera.
¿Qué podría haber más espantoso que mi vida actual? Pero me interpuse entre Leonardo y su destino. Y ahora ha muerto. Se ahogó el mes pasado mientras se bañaba cerca de Margate. Leí en un periódico que había muerto. ¿Y qué hizo con su masa de 5 clavos, que es la cosa más singular e ingeniosa de toda su historia? No sabría decírselo, señor Holmes. Había una cantera de cal cerca del campamento, con una charca profunda y una verdosa en su base, quizá en las profundidades de esa charca. Bueno, eso tiene poca importancia. El caso está cerrado. Sí, dijo ella, el caso está cerrado. Nos habíamos puesto en pie para marcharnos, pero algo en voz de la mujer le llamó la atención a Holmes. Se volvió vivamente hacia ella. Su vida no le pertenece, dijo.